Dios le bendiga. Bien, en esta hora vamos a bendecir tu vida con una palabra poderosa, la cual se encuentra en Josué capítulo 6, derribando los muros que hay en tu vida. Es interesante la anécdota que nos deja esta porción de la palabra, la enseñanza profunda que hay detrás de este hecho histórico y poderoso a través del líder Josué, quien guió el pueblo de Israel a adquirir, a tomar posesión de la tierra de Canaán. Era una promesa que Dios hace tiempo había hecho a Abraham y que ahora la generación de Josué puede palpar y ver la promesa de Dios hecha realidad. Y cuando hablamos de los muros, tenemos que ir hacia Jericó. Como Dios, alabado sea el nombre del Señor, le dice en el capítulo 6, ahora Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Pero Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Nos damos cuenta aquí que Dios le dice, ya yo te entregué los muros, ya yo te entregué la ciudad. Es tuya, bendito sea el nombre del Señor. Promesas de que el futuro ya era un presente, porque Dios habla así, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama al porvenir como que es tiempo presente, marcando, profetizando tu presente, pero al mismo tiempo tu porvenir, tu futuro, por medio de una palabra poderosa. Cuando la palabra dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Caerán, porque en el futuro, en el proceso, aleluya, a partir de esa palabra, ya aunque caigan 1000 y 10,000, a ti no llegarán. Entonces, desde el tiempo presente, vemos cómo Dios va activando el porvenir, el futuro, por medio de una palabra profética, marcando, bendito sea el Señor, fijando desde ahora, desde hoy, tu mañana, pero con poder, por medio de una palabra de poder. Por eso es importante abrir el corazón a la palabra de Dios. Por eso es importante, porque la Biblia dice que los que son de Dios, la palabra de Dios oyen. Que los hijos son los que oyen la palabra. Que si tú eres de Dios, la palabra de Dios oye. Porque es que la palabra es tan poderosa que en tiempo presente te marca tu porvenir, la bendice, aleluya, la pauta a través de palabras que van marcando todo lo que es los acontecimientos seguidos que vienen. Ya la palabra está dada. Ya Dios le había dado la promesa a Abraham. Ya Dios le había hablado a Moisés, aleluya, que le entregaría a Jericó. Ahora a Josué le tocaba ejecutar el diseño de Dios, lo que Dios le dijera, lo que Dios le ordenara, para que esa palabra se cumpliera en ellos. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo vemos que Dios no falla? Que primero pase el cielo y la tierra donde tú estás, el suelo donde tú estás parado, mas mi palabra no pasará, mi palabra permanecerá. Y dice, y no volverá a mí vacía, dice Dios, sin hacer, sin ejecutar lo que yo ya había dicho, lo que yo he dicho. O sea que no podemos creer que Dios va a fallar, porque no encontrando Dios por quien jurar, juró por su misma palabra, puso su propia palabra por garantía. Como lo más fidedigno, como la palabra certera. ¿Y cómo no puede ser así? Si la misma palabra, por ella fueron hechos los cielos y la tierra. Y todo lo que hoy subsiste, dice la palabra, vive, late, el orden del universo de todo, se sustenta por el mismo poder de la palabra. Y dijo Dios y fue así, dice Génesis. Y dijo Dios y fue así. Y va repitiendo Génesis 1, 2, 3, 4, 5, todo el proceso de la creación. Y dijo Dios y fue así. De manera que cuando hablamos de muros, hablamos de una ciudad que según Josué 1 estaba cerrada.
bien cerrada, nadie podía entrar ni salir. Una ciudad inconquistable, una ciudad inaccesible, una ciudad que humanamente no podía imaginarse hombre alguno que podía caer bajo el poderío de Israel. La ciudad de Jericó significa ciudad luna, porque era un centro de la diosa luna, un centro de paganismo, bien amurallada, bien fortificada, con muros y antemuros que abarcaban media ciudad los muros. Las casas construidas encima de los muros y entretejidas entre el muro y la muralla, porque era una muralla que abarcaba muro ante muro y ciudades. Era una cosa extraordinaria. Y la fortaleza de Jericó eran sus muros, bendito sea el Señor. Pero para Dios no hay nada imposible. Y por eso yo quise hablarte de los muros que caen, de los muros que Dios derriba, aleluya, de los impedimentos, de las murallas, de las corazas, de las fortalezas que Dios derriba en tu vida con el poder, aleluya, de la palabra. No hay impedimento para Dios. Aleluya, Jericó sí estaba cerrada, nadie podía entrar ni salir. Dice aquí en Josué 1. Y la palabra dice que llegó el día en que los muros de Jericó, dijo Dios, caerán porque yo te entregué la ciudad. Esto es un asunto de fe, esto es un asunto de creerle a Dios. Esta es la voluntad de Dios desde el comienzo. Dios quiso derribar los muros desde el inicio y darle la victoria a Israel, pero sabemos por la historia que esta es la segunda vez que se intenta conquistar Jericó, porque la primera vez cuando Dios envió los espías, fracasó el proyecto de tomar Jericó. ¿Por qué? Porque muchas veces lo único que está impidiendo la verdadera victoria de que los muros caigan eres tú mismo, como lo fue Israel al principio cuando Dios ordenó que tomaran la ciudad. Moisés se le ocurrió enviar espías y cuando los espías vinieron, turbaron la mente, turbaron el pueblo, le dijeron que eran muros que llegaban al cielo, que era imposible conquistar esa ciudad, que habían hombres gigantes y ellos eran como hormigas, aleluya, que era una tierra que tragaba gente, y el pueblo se turbó y el pueblo lloró y el pueblo renegó de Dios, renegó de la promesa, renegó de lo que Dios había dicho, querían volver a Egipto. ¿Cuántos muros que tú ves grandes, pero para Dios no significa nada? ¿Cuántas veces el creyente reniega de lo que Dios ha dicho, de su fe? Porque los muros lo ve gigante, porque los hijos de Anai, los que moran en Jericó, se lo encuentran grande y ellos son como hormigas. Josué dijo, no son ningún gigante, ni nosotros como hormiga. Dios nos dio la promesa. Dios nos ha entregado Jericó y nos los comeremos como pan porque el terror de Dios está en ellos y ya Dios, aleluya, nos las entregó. Pero prevaleció el temor, prevaleció la falta de fe y en ese momento ellos no pudieron tomar, aleluya, la ciudad. ¿Por qué? Porque hay que ver la batalla y la guerra espiritual como guerra espiritual, aleluya, no como guerra humana. Porque tú no puedes ver las murallas con los ojos físicos, tú tienes que verla con los ojos espirituales, aleluya. Las batallas espirituales se luchan en el cielo, no en la tierra, aleluya. Y el poder para pelear esas batallas y derribar esos muros es más la oración y la fe, aleluya, que tu inteligencia y tu astucia. Porque no es con espada ni con ejército, dice la palabra, mas con su Santo Espíritu. Aleluya, no es con estrategia, no es con argumento humano. Oh, gloria a Dios. Dios mismo le dio las pautas a Josué, lo que él debía hacer. Alabado sea el Señor. Y vamos a ver cómo Dios, alabado sea Dios, le habla a Josué desde el 5 y le dice, usa cuchillos filosos
y circuncida a todo varón en Israel. Y Josué tomó cuchillos y empezó a circuncidar, aleluya. Y circuncidó José, alabado sea Dios, a los hijos que habían en Jerusalén, los que no habían sido circuncidados. Y quitó Dios el oprobio, dice la palabra. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, celebraron la Pascua, se santificaron, comieron del fruto de la tierra, se santificaron y se consagraron para el derribamiento de los muros. Josué entendió que no era con su fuerza, que no era con su liderazgo, que no era con su inteligencia. Dios demuestra a través del libro de Josué en el capítulo 6 que la dirección de Dios en tu vida es lo primero que debe prevalecer para que puedas derribar los muros en tu vida. Es que estos muros son inaccesibles. Es que Jericó se constituye en una fortaleza y es necesario recibir dirección de Dios. Es necesario, aleluya. Por eso dice la palabra que a través de este versículo nosotros nos damos cuenta cómo Dios da instrucciones. Cómo Dios le dice a Josué, santifícate. Cómo Dios le dice a Josué, corta con filo, aleluya. Penetra hasta las personas, todo niño, todo, y rompe. Santifica el pueblo. Porque hay gente que quiere que los muros se caigan, pero no quieren pagar un precio delante de Dios. Hay gente que quiere que los muros sean derribados y cantar y alabar la victoria. Pero recuérdate en la primera parte, Dios da dirección y pauta a Josué. Y dice la palabra que se le presenta a Josué en el capítulo 5, versículo 13 al 15, un personaje. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, que tenía una espada desenvainada en posición de guerra. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le dijo, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y Josué, postrándose sobre el rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Oiga qué aspecto muy importante. ¿Qué dice mi señor? Se postró. Dicen que el ángel del Señor era Cristo mismo, que no era un arcángel, que no era un querubín. El ángel del Señor fue el único ángel en el Antiguo Testamento que recibía adoración, que aceptaba adoración. Fue el ángel iba adelante y Josué reconoce que esta guerra no es de él, que esta guerra no es con su fuerza, que esta guerra no es con su inteligencia. Y se postra, se rinde, aleluya, y le pregunta, ¿qué dice mi Señor? ¿Qué enseñanza, qué lección de vida para nosotros los creyentes? Oh, gloria a Dios. Se dio cuenta que en el cuartel general donde él estaba dirigiendo no era él, sino Dios mismo guiando esta batalla, que era una batalla de tercer nivel espiritual. Aunque en lo físico sí había una ciudad, aunque en lo físico sí había una ciudad perversa, una ciudad pagana, pero esto era necesario hacerlo a través de ¿quién? Del Dios de los ejércitos de Israel. Josué recibió pauta, Josué recibió órdenes del príncipe del ejército del cielo. Un soldado, un verdadero creyente recibe orden. Hay gente que no se someten. Hay gente que no conocen de autoridad, no reconocen a nadie, no reconocen paternidad, no reconocen padres espirituales. Ellos son todo, alabado sea el Señor, son autosuficientes. Gloria a Dios. Pero Josué se doblegó, saludó, se postró. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? La obediencia. Oh, gloria a Dios. Me recuerda cuando Moisés andaba allá en el monte y se le muestra a Dios a través de una salsa y empieza Dios a hablarle a Moisés a través de esa salsa. Pero Moisés se quita su calzado y dice que le dice Dios, quítate el calzado porque el lugar donde está santo es.
Era santo por la zarza, era santo porque Dios había descendido en ese momento a hablar con él. Es que los hombres de obediencia son hombres de llamado. Es que si Dios ha puesto obediencia en tu corazón es porque Dios ha puesto llamado. Es que Dios es el que pone en el creyente el querer y el hacer su santa voluntad. El anhelo de ser dirigido por Dios. El anhelo de buscar, aleluya, la instrucción que Dios quiere para tu vida. La sabiduría, la estrategia espiritual. ¿Cómo no esperar en oración? ¿Cómo no clamar a Dios en oración? Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. Alabado sea el nombre del Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya, los defiende. Y vemos entonces que la primera pauta, la primera enseñanza de muchas que nos da esta lección de Jericó es que para derribar los muros en tu vida, tú tienes que buscar la voluntad de Dios. Tú tienes que llegar al corazón de Dios. Tú tienes que indagar a Dios y intimidar en la presencia de Dios para conocer, para oír la voz de Dios en tu vida. Escudriñar la palabra, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Aleluya, dijo Cristo, porque ellas son las que te dan luz, porque ellas son lámpara a tus pies, lumbrera a tu camino. ¿Cómo podría ser tú, Josué, que derribe con autoridad tu muro si no buscas la voluntad de Dios en tu vida? Si no te interesa conocer la voluntad de Dios para obedecerla. David dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. David dijo que el deleite de su alma era buscar y encontrar la voluntad de Dios. David dijo que la ley de Jehová es preciosa, deseable, más valiosa que el oro y dulce más que la miel, porque David había experimentado en su alma lo dulce, lo pleno que es hacer la voluntad de Dios en la vida del creyente. Es que no hay muro que se contenga, que no hay muro que permanezca cuando tú amas a Dios, cuando tú buscas la voluntad de Dios en tu vida. Es que no hay muro que el enemigo tenga derecho a tener en tu vida, cuando Dios es el preferente asunto de tu vida, cuando Dios se constituye en tu guía, en tu luz. Nosotros nos damos cuenta que la clave es obedecer. Porque por fe, aleluya, muchos alcanzaron testimonio. Pero Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Y Santiago apela a la obra, a los hechos, a la acción para buscar la fe tangible. Porque la fe nadie la puede medir. Es algo invisible. Sin embargo, Dios llamó a Abraham su amigo. Dios llamó a Abraham padre de la fe. Pero fue padre de la fe, dice la palabra, y le creyó Abraham a Dios. Y fue Abraham amigo de Dios. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando Dios habló a Abraham, Abraham obedeció. Y Abraham fue contado como el padre de la fe por sus hechos, porque los hechos de Abraham todos iban hacia la obediencia, hacia hacer lo que Dios trataba en su vida. Y tenemos ahora que hacer una pausa. Si yo quiero que los muros de Jericó caigan, yo debo analizar en mi vida y hasta dónde yo busco la voluntad de Dios y hasta dónde yo anhelo que Dios me dé las pautas y hasta dónde, cual Moisés, yo me poso en medio de la salsa, aleluya, y hago reverencia para oír lo que Dios dice, para escuchar lo que Dios exige, para atender, aleluya, y con cuidado ejecutar lo que Dios ha dicho en mi vida. Y nos damos cuenta entonces que los muros caen, sí, pero con los creyentes con esta condición de obediencia. Me encanta poner a Abraham como ejemplo de obediencia, porque dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham, sal de tierra de Ur de los Caldeos, al desierto, a donde yo te voy a guiar. Y lo llevó a una tierra desconocida como forastero, como peregrino. Abraham renunció a una vida de confort, a una vida cómoda,
para ir a una vida incierta, pero Dios le había hablado y él le creyó a Dios y él hizo lo que Dios le dijo. Y en ese peregrinar, la clave en la vida y el caminar de Abraham fue obedecer las pautas que Dios daba a su vida. Y en ese peregrinar dice que el hambre arropó la tierra. Y dice la Biblia que hubo una gran hambre en toda la tierra, pero Dios enriqueció a Abraham y lo bendijo, lo hizo Señor, don. Y donde quiera que Abraham llegaba le temían, porque hasta los reyes de Egipto y la gente donde Abraham llegaba cerca, reconocían que Dios, el Dios de Abraham, lo cuidaba y le llamaban príncipe. ¿Pero por qué este privilegio? Porque Abraham era un hombre de obediencia. La clave en Josué fue obedecer. Y Dios le dijo, rodearéis la ciudad, todos los hombres de guerra irán alrededor una vez y lo harán por 6 días. Versículo 4. Y si los sacerdotes llevarán 7 bocinas con cuernos de carnera delante del arca. Al 7º día, después de rodear cada día en silencio la ciudad, al 7º día daréis 7 vueltas en la ciudad y tocarán las bocinas, aleluya, prolongadamente el cuerno del carnero. Y así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Oigan qué pauta, cosas increíbles, cosas que parecía de locos. Pero es que no es con mi estrategia, no es con mi inteligencia. Dios le da instrucciones a Josué, porque no es el diseño de Josué. A mí me encanta cuando vamos a Levítico, cuando vamos a Números, cuando vamos a Deuteronomio, cómo Dios va dando las pautas a Moisés. Los metros, los centímetros, los colores, las cortinas, la tela, el arca, los querubines, las medidas, el candelabro, aleluya, los panes, todo. Dios da cada pauta, hasta el incienso que se iba a quemar. Dios le dice todo lo que llevaba, con pautas, todo diseño del cielo, porque todo tenía un significado espiritual, porque todo era un prototipo de Cristo, nuestra ofrenda, nuestra Pascua, nuestro Cordero perfecto. Todo un prototipo de Cristo, el arca, la presencia, donde nosotros hoy podemos ir a la presencia sin obstáculos, sin obstrucción, donde el pecado ya no sería la culpa que impediría que yo ore, que yo accese a la presencia de Dios. Y todo eso se veía tan tedioso. Usted lea Levítico, muchos evangélicos ni siquiera han leído nunca a Levítico, por tantas pormenores, por tanta rigurosidad, Dios dando los diseños, pero así es Dios. Dios es el que da los diseños, Dios es el que da la sabiduría, Dios es el que pelea tu batalla, Dios es el que pelea tu guerra, Dios es el que derriba tus muros, y es de Dios que tiene que venir la pauta, es de Dios que tiene que venir la estrategia, es de Dios que tiene que venir la sabiduría, porque no hay muro que pueda, aleluya, contener el poder de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Nos gozamos porque hoy yo declaro que los muros en tu vida caen, que las murallas de maldición son derribadas, que toda dificultad, aleluya, en tu vida espiritual, al tratar de librar tu propia batalla, hoy Dios la rompe, porque el mundo, aleluya, Jesús dijo, confía, yo he vencido el mundo, aleluya. Entonces la victoria la tenemos a través de Cristo. Dios tiene su manera de hacer su obra. No es necesariamente como tú. No entres en debate con Dios. No entres en conflicto con Dios. Haz como Josué. Humíllate en la presencia de Dios y dile, Señor, ¿qué dice mi Señor? Alabado sea el nombre del Señor. Alabado Dios. Dios necesita gente como Josué, dispuesto a oír, aleluya, y dispuesto a ejecutar sus planes, a ejecutar su clamor, su oración,
Alabado sea el nombre del Señor. A que le obedezcan, a que le conozcan para derribar los muros. Dios ordena marchar. Dios le dijo, sonarán, aleluya, la trompeta. Sonarán, aleluya, los sacerdotes de manera prolongada la bocina. Y luego el pueblo gritará y el pueblo obedeció. Tal como Dios ordenó, ellos hicieron. Y todo el pueblo gritará a una voz. Yo estoy seguro que esto era un acto de fe. Que en Jericó la gente temblaba observando a ese pueblo marchando en silencio. Y que cuando Dios dijo todo el pueblo grite, nadie se quedó callado. Todo el mundo emitió un sonido de victoria. Óyeme, es que el sonido tiene poder, pero el sonido que viene de Dios. Es que los sonidos tienen poder, pero debe ser un sonido, aleluya, que llegue como olor grato a la presencia de Dios. Un olfato como el incienso, dijo David. Suba mi oración como el incienso, aleluya, delante de ti, con esa fuerza que ese humo subía. Aleluya, en el tabernáculo de Dios, así suba mi oración delante de ti. Así también dice la palabra en Apocalipsis, que los 24 ancianos en el capítulo 5 se postran y que ahí están en todos esos inciensos, ellos lo tienen en la mano, la oración de los santos. Los creyentes tienen presencia en el cielo. A través de la oración, a través de una adoración profunda, ese sonido llega al cielo, alabado sea el Señor. Ese sonido llega a la presencia del Señor. Oye, para hacer esto se necesitó valentía, aleluya. Israel fue valiente. Es que los muros son para los valientes. Son los héroes de la fe los que derribaron muros, asaltaron ciudades, conquistaron reinos, derribaron muros, dice Hebreo 11. Los héroes de la fe, porque se necesita valentía. Es que para tener fe hay que ser valiente. La gente cobarde no tiene fe. La gente cobarde no quiere depender de Dios, depende de su fuerza, de su capacidad, de lo que tiene. Oh, gloria a Dios. Sin embargo, fue un pueblo que supo someterse porque ya ellos al principio fracasaron por querer hacerlo como ellos querían y fracasaron. Ahora esta segunda vez, a través de Moisés, todo el mundo estaba en unidad. Todo el mundo necesitaba tener un acuerdo, bendito sea el Señor. Marcharon 6 días, persistieron, aleluya, resistieron ahí porque la fe necesita resistir. Los muros van a caer con tu persistencia, con tu oración insistente, con la palabra oral, leyendo la palabra, escuchando la palabra, recitando la palabra. Los judíos creen en la palabra oral. Los judíos repiten, aleluya, la palabra oral. Tiene que llegar al oído para que llegue el entendimiento, para que llegue el conocimiento, para que llegue el gnosis, aleluya, allá, a lo profundo, porque al final todo lo que somos está en nuestra cabeza. Todo lo que somos está en nuestra cabeza. Por eso los judíos creen tanto en la palabra hablada. Y la repetirás cuando estés en tu casa, cuando vayas al campo, cuando vayas a la ciudad, caminando, entrando, saliendo, la repetirás, dice Deuteronomio, la hablarás. Y esa palabra en esos judíos, señores, de generación en generación, ese legado permanece. Es que hay poder en esto, hay un misterio, que nosotros los occidentales somos tan negligentes, tan poco disciplinados, tan poco piadosos en nuestra relación con Dios, que a veces ni la leemos, si la leemos así, dice Pablo, la letra mata, el espíritu es el que da vida. Tiene que haber una ciencia, tiene que haber un conocimiento, tiene que haber una instrucción detrás de esa letra. De lo contrario es simple conocimiento. ¿Cuántos intelectuales leen la Biblia? Pero no es lo mismo cuando la lee un siervo de Dios. Toma vida, poder, sanidad, liberación. Te renueva tu mente, te renueva tu entero ser. Es como agua el sediento, es como fuego que quema,
Es como aire que se mueve con misterio, aleluya, y te muda. Después te muda, quita esa posición de derrota y te muda a una posición de victoria en fracciones de segundo. Porque la palabra es como espada que penetra hasta el pensamiento, hasta los tuétanos, dice Pablo. Allá los tuétanos, donde nace la sangre, donde muchos dicen que está el espíritu. Aleluya, entra a lo más profundo. Oh, gloria a Dios. Esta es la que convierte el alma, la que hace sabio al sencillo. Y ahí es que están las pautas. Y ahí es que está, aleluya, la instrucción que Dios da a tu vida para derribar esos muros. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Y nos damos cuenta que con esa valentía de fe, con esa resistencia de fe, con esa, aleluya, ese grito, ese sonido increíble, los muros cayeron con un grito. Nadie tiró un tiro, nadie tiró una flecha, solo gritaron. ¡Wow! El sonido que derriba el muro. Sonido de obediencia, porque ese sonido no era Israel, fue Dios que gritó a través de Israel. Sí, fue Dios, porque Dios diseñó la guerra, porque Dios dio la pauta, porque Dios estaba en el pueblo y el pueblo se prestó como instrumento, como espada en mano de Dios, como martillo en el brazo de Jehová. Dios dice, porque martillo me eres tú y derribaré, aleluya. Martillo me eres tú, saeta guardada en la aljaba de Jehová. Era Dios mismo. Fue Dios que gritó a través del pueblo, que se estremeció. Oh, gloria a Dios. Por eso dice el Salmo 104, cuando Dios marchaba, Israel, y dice Jehová marchaba, y luego dice Israel, como que Jehová e Israel eran la misma cosa. Cuando Jehová marchaba, saliendo de Egipto, oiga este misterio, oh, gloria a Dios, la tierra lo vio y huyó. El mar lo vio, la tierra lo vio y tembló, y el mar lo vio y huyó. Pero yo quiero decirte algo. El Salmo dice que cuando Jehová marchó y salía de Egipto, la tierra tembló y el mar huyó. Yo quiero decirte que en quien iba saliendo era el pueblo de Israel. ¿Y por qué la Biblia dice que cuando Jehová salió? ¿Qué viste tú, oh mar, que huiste? Y tú, montes, que vieron, que temblaron, como corderos se estremecieron. Es que la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios nuestro. Es que este grito que lo hizo Israel, no fue Israel, fue Dios que gritó. El ruido, el sonido, fue Dios que gritó. Y gritó de tal manera para el mundo espiritual que los muros no pudieron contener. Y ahí el poder de derribar los muros, la obediencia. Y ahí el poder escuchar a Dios. Y ahí el poder afinar nuestros oídos a la palabra, para que cuando Dios quiera obrar, lo haga a través de ti, lo haga a través de mí, como usó a Josué, como usó a Moisés. Alabado sea el nombre del Señor. Es una enseñanza maravillosa. Gritad, porque Jehová les ha entregado la ciudad. Aleluya. La orden fue: griten. Después de días de silencio, días de obediencia, días de no decir nada, oh, gloria a Dios, porque hay tiempo que tú no tienes que decir nada, solo silencio y orar y guardar silencio. Bendito sea el Señor. Pero como un reconocimiento que Dios le había entregado la ciudad, el muro como evidencia de que era Dios mismo manifestado a través de Josué y el pueblo. La Biblia dice que cayó. No se dice que sería resultado de una marcha, del grito. La Biblia solo dice que los muros cayeron. Y la evidencia está ahí.
que el enemigo levanta muros, sí, es verdad. El enemigo levanta muros, pero Dios te dice a ti en este día que no hay barrera, que no hay problema que Dios no resuelva, que no hay ciudad, aunque esté cerrada, sellada, aunque tenga muros, aleluya, y sobre muros, y ciudades encima de los muros como Jericó. No importa, para Dios nada es imposible. El primer muro que debe derribar está dentro de ti. El primer muro que debe derribar, lo vas a derribar cuando te postres en actitud de obediencia plena, fe plena delante de Dios. Josué le creyó a Dios. Josué aplicó el plan de batalla que Dios le dio. Alabado sea el Señor. Josué obedeció. Israel obedeció las pautas de Dios. Aleluya. Israel resistió, siguió el plan, no se apoyó en estrategias humanas, aleluya, no se basó en confianza de sus guerreros, aleluya, su confianza estaba en Dios. Y es por eso que también vemos que no solo Josué, Abraham, aleluya, dice que se levantó de mañana temprano, en alborozo un asna, y con 2 siervos suyos, e Isaac marchó, alabado sea el Señor, al monte Moriah a ofrecer el sacrificio que Dios le había pedido. ¿Cuál era? Su hijo, lo único que tenía, donde estaba depositado todo su amor y toda su esperanza. Alabado sea el Señor, una obediencia perfecta la de Abraham. Prototipo de Cristo, el sacrificio perfecto, el desprendimiento. Con razón Dios bendijo a Abraham, y de Abraham salió el pueblo de Dios, y bendijo a Abraham a todas las naciones de la tierra, profetizando que de Abraham saldría todos los creyentes del mundo. Oh, gloria a Dios. Y dice la palabra que de hecho, aunque él no llegó, pero por fe lo hizo, creyendo que Dios era poderoso para resucitar a su hijo. De manera entonces nos damos cuenta cómo la fe, acompañada de la obediencia, acompañada de la humildad, acompañada, aleluya, de ese elemento que aplicó Josué, todas las pautas seguidas, todas las pautas que Dios daba, Josué las seguía. Porque esto no es con espada, esto no es con ejército, esto es con su Santo Espíritu. Es que en el tiempo que menos te imagines y en el momento que menos tú pienses, los muros caerán. Ahora, mientras los muros estén ahí, mientras Jericó esté frente a mí, no temeré. Ya para mí no existe, porque yo voy marchando. ¿Y tú? ¿Qué haces con tu Jericó? Marcha, marcha, póstrate a Dios, gímele a Dios, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes que aún tú no conoces. Marcha sobre tu ciudad. Aleluya, levanta voz de trompeta, grítale al Dios de Israel. Esa trompeta, esos sacerdotes, ese pueblo, la voz que gritaron fue clamando al Dios de Israel. Y Dios como gigante, aleluya. Y los Jericó no veían más que un pueblo humilde, pero el ejército del enemigo que estaba sobre la atmósfera de Jericó, Satanás con todos sus arcángeles, cuando miraban al pueblo, no veían a Israel, veían a Dios como poderoso gigante. No te minimices, no te disminuyas, que cuando tú andas en la obediencia, Dios marcha a través de ti. Y que cuando gritas al muro en obediencia a Dios, no eres tú, es Dios mismo, aleluya. Y ningún muro podrá contenerse, ninguna muralla podrá mantenerse en pie ante el poder, aleluya, ante el grito, ante el sonido de fe que tiene el pueblo de Dios. Bien, quiero bendecirte
y declarar que Dios fortalece tu fe en esta hora, que Dios te mueve de posición. Se va toda depresión, se va todo desánimo, aleluya. Se va de tu vida, aleluya, todo temor, toda duda. Dios está como poderoso gigante. Aleluya. Por tanto, los que nos persiguen no prevalecerán. Los que se levantan contra ti no prevalecerán. Los muros caen y con ellos se romperán todas las cadenas en tu vida. Solo cree que para el que cree, para el que obedece, todas las cosas son posibles. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga. Te bendecimos en esta hora y declaramos que los muros ya cayeron. Bendiciones.